Ahora que estábamos hablando de este tema de la guerra, hay una película y un libro que yo les he compartido a ustedes que se llama El progreso del peregrino. El progreso del peregrino vive en una ciudad que se llama la ciudad de la perdición y él un buen día lee las escrituras y abre los ojos y se dedica a buscar la ciudad de Dios. Eso no quiere decir que ese día se convirtió, quiere decir que empezó a buscar y, y durante su camino él comete muchos errores. Pero la mayoría de los errores que comete durante su camino es porque él no mantenía los ojos donde le dijo un personaje que se encontró en el camino que se llamaba Evangelista. Él le dice, tú lo que tienes que caminar y mantén tus ojos hacia esa cruz que está allá. Busca esa cruz, busca esa cruz. ¿Y qué les recomiendo en estos temas de guerras y problemas que estamos viviendo mundial? Mantenga los ojos, como dice la Biblia, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mundo se va a acabar de la forma que se va a acabar, yo no sé. Las cosas van a pasar cosas feas. De hecho, esto ni siquiera es vaya, ni la décima parte de lo que dice el libro de Apocalipsis que va a pasar. Apocalipsis las personas lo leen con tristeza. A veces a mí me da tristeza cuando yo lo leo, pero es un libro de mucha esperanza. Porque Apocalipsis dice que Dios ganó. Y esa es la certeza que nosotros tenemos, ¿no? Y esto que está pasando no es nada nuevo, no es nada que nos deba tomar de sorpresa, nos preocupa, pero no es nada que nos deba tomar de sorpresa. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice esta canción, y yo reflexionaba en eso mientras cantaba. Decía, gritaré, 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 Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. La victoria es Cristo, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Nosotros oramos por los líderes en donde estamos, tenemos que influir el mundo donde estamos, a nuestro alrededor. Yo no tengo capacidad para llegar al Medio Oriente, a influir en Medio Oriente, pero yo sí tengo la capacidad de influir en el mundo donde estoy y educar a las personas y los que puedan convertirse, los que Dios tenga misericordia de ellos, los traiga, que pongan su mirada en Jesús, que las demás cosas vienen después. Y esto fue lo que pasó en Semana Santa. Mi primer choque con Semana Santa fue en Venezuela. Yo nunca había escuchado eso en Cuba. No sé si tú habías escuchado de Semana Santa en Cuba, pero yo no tenía ni idea de eso. Yo no sabía ni lo que se celebraba ni nada. Lastimosamente, la Semana Santa que se celebra en Venezuela era una tristeza. La Semana Santa, cuando tú entiendes el motivo de la Semana Santa, porque la Semana Santa en Venezuela las personas tomaban unas vacaciones amplias para irse de fiesta, de borrachera. De hecho, es una de las épocas del año donde más se consume alcohol, donde más accidentes de tránsito hay, donde más presos hay por violencia. Si tú revisas las estadísticas esta semana, de hecho es una semana ahora, ahora viene el Good Friday, que lo dan de vacaciones, un fin de semana largo, y la gente lo que hace es coger de vacaciones, no realmente una semana santa. Y realmente eso es lo que se hacía allá. Cuando llegué a Venezuela lo que veía era eso. Muchas personas vivían un ritualismo, como decía Oli, iban a la iglesia, el domingo de Ramos, que ahora vamos a hablar de eso, cogían una ramita, la amarraban detrás de la puerta de la casa, como tipo un amuleto. Esa semana no comían carne. Esa semana no comían carne, algo que ni siquiera está en la Biblia. Bueno, esa semana no se comía carne y se iba a la iglesia y en muchos lugares hacían las procesiones donde sacaban sus santos y sacaban el Cristo con la cruz y a pasear una cantidad. Al final la semana no era tan santa porque cada una de las fiestas que se hacían terminaban en borrachera. Y tristemente esa era la parte que yo me tomaba, ¿no? Las fiestas y, y las borracheras. Y lo que pasó en la Semana Santa en Jerusalén fue triste. ¿Por qué? Porque ellos no pusieron los ojos en Jesús, como dice la canción y como yo les decía al principio. Ellos gritaron, como vamos a ver ahora, Hosana, gritaron gritos de gloria cuando Jesús entró a Jerusalén, pero el viernes estaban gritando, mátalo, crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. ¿Por qué? Porque se enfocaban en otras cosas, pero no en Jesús. Ahora, la Biblia realmente nos manda a celebrar la Semana Santa. ¿No se han preguntado eso? Se hacen cosas en el año, como la Navidad, que la celebramos, se hace la Semana Santa y otras celebraciones, pero la Biblia nos manda a celebrar la Semana Santa. No existe ni un mandamiento a celebrar la Semana Santa. Eso no quiere decir que no se haga, si sobre todo se hace con el objetivo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Aprovechamos este escenario para predicar el Evangelio, como las iglesias se llenan en muchos lugares, todo el mundo va y todo eso, aprovechamos para hacer lo que nos corresponde. Pero la Biblia no nos manda a celebrar la Semana Santa, la Biblia nos manda a celebrar la muerte de Cristo el día que nosotros hacemos la Santa Cena, cuando hacemos el vino y el pan, y nos manda a celebrar la resurrección de Cristo cada domingo. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí, lo que estamos celebrando es la resurrección de Cristo. Ahora, esta semana empieza con lo que se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que aparentemente fue triunfal, pero cuando vemos al final de semana no fue tan triunfal. Y esto no es algo nuevo que ocurrió en Israel. Incluso antes de Jesús, muchas personas habían entrado triunfalmente o haciendo algo en sus batallas contra los griegos, en sus batallas contra los romanos, tratando de conquistar la ciudad o reconquistar y tomar la ciudad de nuevo para el pueblo judío. Se habían suscitado muchas revoluciones
Se habían levantado muchos cabecillas, muchos supuestos mesías, muchos supuestos cristos que tomaron áreas específicas, se enfrentaron con violencia ante el gobierno romano de la época, pero ninguno de ellos pudo demostrar que realmente era el Cristo. Unos se engañaban a sí mismos, unos decían que eran el Cristo y estaban convencidos de que lo era. Otros trataban de engañar a las personas y aprovechaban la situación para engañar a otros con los propósitos individuales. Algunos buscaban prestigio personal o incluso rescatar al pueblo de la opresión porque estaban viviendo momentos más difíciles que lo que está viviendo Cuba en el día de hoy. Algunos apoyaban la violencia, como está pasando hoy en Cuba. No sé si has visto esto, que hay personas que están apoyando que sí, que hay una toma militar y otros dicen que no. Sobre todo hay un grupo de cristianos que dicen dediquémonos a orar, a ayunar y el Señor se va a encargar de todo eso. Esto también pasaba en Jerusalén en esos tiempos y algunos profesaban ser libertadores políticos y otros trataban de purificar la religión porque ellos entendían que lo que les había pasado muchos años antes cuando estuvieron en Babilonia se está y lo que le estaba pasando ahora era porque Israel se había apartado de Dios. Pero incluso lo más sorprendente es que esto no solo ocurrió antes de Cristo, esto ocurrió también después de Cristo. Incluso se han levantado más de uno diciendo que es el Mesías después de Cristo. Le voy a poner algunos ejemplos. ¿Y por qué aprovecharon? Aprovecharon un escenario. Recuerden la semana anterior. Hoy no vamos a hablar del Evangelio de Juan porque vamos a hacer este corte sobre esta semana para aprender un poquito de esto. Recuerden la semana anterior que les había enseñado que Lucas decía que el pueblo estaba expectante. Habían estado 400 años esperando que viniera el Mesías. Se habían hecho cálculos por las profecías de Daniel, que ya estaba la fecha por ahí, y ellos estaban así a la expectativa. Incluso Cristo viene y la gente todavía, muchos se quedaron a la expectativa. De hecho, en el año 44 después de Cristo apareció un personaje que se llamaba Teudas, que prometió a sus oyentes que dividiría el río Jordán, como mismo hizo Israel para poder cruzar a Jericó y tomar Jericó. Él prometió eso, pero antes de que lo intentara, ¿cuál fue el final de esto? Las tropas romanas le fueron arriba, los atacaron y masacraron a todos sus seguidores. En el año 58 después de Cristo había una persona, un egipcio, que la Biblia no describe su nombre y la historia tampoco, pero a ese egipcio lo confundieron con Pablo. Ahí en el libro de los Hechos ustedes ven que a Pablo lo confunden con un egipcio que levantó una reyerta y que había dicho que él iba a hacer que los muros de Jerusalén se cayeran. Recuerden que Jesús dijo que no iba a dejar del templo piedra sobre piedra. Eso lo dijo ese egipcio, lo repitió también. ¿Qué pasó con esta revuelta? Los soldados romanos acabaron los planes, el egipcio logró escapar, pero cientos y cientos de los seguidores de él fueron, de hecho, más de 4.000, fueron asesinados y algunos capturados. En el siglo II, o sea, en los años 132 a 135, hubo un personaje que se llamó Simón Bar Kokhba. Le decían el hijo de una estrella, tomando como referencia el pasaje de Números 24-17, donde se habla que saldrá la estrella de Jacob. Y en esa época un líder, un rabí judío, declaró a este hombre como el Mesías. Este hombre lideró una insurrección y logró tomar Jerusalén por 3 años. Sí, le quitaron a Jerusalén a los romanos por 3 años, pero Roma mandó todo su ejército de nuevo, acabaron con Jerusalén, aplastaron la rebelión, mataron a este hombre y masacraron alrededor de 600.000 seguidores de este hombre. El último de los que se levantó diciendo que es el Mesías, ustedes quizás lo han escuchado, en 1991 se levantó un ruso que se llama Sergei Torov, conocido como el Jesús de Siberia. No sé si han escuchado del hombre. Es un ex policía de tráfico ruso y afirmó haber tenido revelación espiritual y dijo haber sido la reencarnación de Cristo en ese tiempo. Esto fue recién. Bueno, resultó que en el 2020 fue arrestado por el gobierno ruso y acusado por crear una organización religiosa ilegal y además de causar daño físico y psicológico a sus seguidores. Siempre ha habido personas, eso fue el otro día, en el 2020, el hombre está preso actualmente. Y busquen ahí y van a ver las imágenes del hombre, cómo andaba con su bata blanca y se dejó el pelo largo, por la imagen esa supuesta que muchos tenemos de cómo era Cristo. Una locura total. Y la gente se aislaron y vivieron con él en la Siberia, por allá, porque él decía que había que llevar una vida aislada de todo. Y al final lo que hizo fue maltratar a muchas mujeres. Y pueden revisar la historia ahí. Ahora, ¿cuál era el factor común de todas estas personas? Tanto los que habían venido antes de Cristo como los después de Cristo. El factor común eran falsificaciones satánicas del verdadero Mesías. Todo esto es satánico. No hay nada que venga de Dios. Y la Biblia dice, todo lo que no sea con Dios es contra Dios. Y si es contra Dios, es satánico. Sin embargo, Cristo sí lo hizo. Cristo entró a Jerusalén y aunque sabemos que al final de la semana, humanamente, no se veía nada triunfal, el objetivo que él venía a cumplir se llevó a cabo, se cumplió, por repetir la
la palabra. Por eso el título de la prédica de hoy se llama La entrada del Rey soberano prometido, pero incomprendido. La entrada del Rey soberano prometido, pero incomprendido. Y esto lo vamos a aprender en Marcos. En el Evangelio, todo este pasaje de la entrada de Jesús a Jerusalén está descrito en los 4 evangelios. Para que tengan una idea, esta semana que está corriendo es tan importante que, número 1, todos los evangelios hablan de ella. Número 2, por ejemplo, el Evangelio de Juan emplea 2/3 de todo el Evangelio en solo una semana. 20 y tantos capítulos y emplea 2/3 de todo el Evangelio en una semana. Los otros evangelios disminuyen en cuanto al Evangelio de Juan, pero emplean gran parte del Evangelio en esta semana. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11, a partir del versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea de enfrente de ustedes y tan pronto como entren a ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron, encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Permítame ubicarlo en el contexto. Jesús venía de Capernaum a 200 millas, 200 kilómetros de distancia de Jerusalén. Él no salió en un día. Venía caminando. En el libro de Marcos y en cada uno de los evangelios tú vas viendo cómo Jesús viene haciendo milagros. Y entonces en ese proceso él se acerca. Venía por este es el río Jordán. Jesús estaba en este lado, cruza al otro lado del río Jordán. Ahí describe algunos milagros que él hace con respecto, por ejemplo, él le devuelve la vista al ciego Bartimeo. Y en ese momento él se está acercando a estas 2 ciudades, a Betania, que son aldeas, y a Betfagé. Estando cerca de Betania, o cerca del Monte de los Olivos, porque forma un triángulo esto ahí, él envía a buscar el burrito. Y ahí viene mi primer punto de la prédica hoy. El rey, la entrada del Rey soberano. ¿Qué probabilidades hay de que yo esté aquí ahora y diga: vayan allá al Tompay, que abajo del puente, sin yo haber pasado por ahí, hay una burra con un burrito amarrado, tráiganme el burrito? Sin yo haber enviado a nadie. Imagínense en los tiempos donde no había celular. Imagínense en los tiempos donde el hombre viene con un poco de discípulos desde el norte de Galilea. ¿Qué probabilidades hay de que él sepa que ese burrito que él mandó a buscar allí a esa isla, a esa aldea, nunca nadie lo había montado? ¿Qué probabilidades hay de que cuando sus discípulos lleguen y le digan y empiecen a zafar el burrito, ellos le digan: no, el Señor lo necesita, y que Jesús sepa que ellos van a responder eso y los otros les van a decir: sí, llévenlo, que no se lo van a negar? Esto habla de la omnisciencia de Cristo. Venía caminando sin haber planificado nada y tú dices: bueno, él podía haber mandado a alguien adelante a ver si de verdad esto estaba allí, si esto ocurriera, y no hay evidencia de que eso haya sido así, y no había medios de comunicación para demostrar que esto fuera así. De hecho, una de las demostraciones que el burrito nunca nadie lo había montado es que estaba todavía con la madre. El pasaje de Marcos no lo dice, pero el pasaje de Mateo sí dice que cuando ellos llegan, el burrito estaba con la burra. Ellos desatan la burra y se llevan a los 2 para donde está Jesús. Dicen algunos que es para que el burrito venga tranquilo. Imagínate, tú separas el burrito de la madre y el burrito se va a volver loco de allá a acá. Pero cuando ellos se aparecen con los 2, esto demuestra que es un burrito que aún no había sido destetado y por tanto nadie lo había montado jamás. Vamos a ver ahora qué importancia tiene el conocimiento de esto. Solo alguien con un conocimiento total de todos los escenarios y circunstancias podía afirmar todas estas cosas que Jesús afirmó y él mismo ordenó. Y ese es Dios, un Dios que es soberano, un Dios que es soberano sobre el universo, un Dios que conoce todos los burros del planeta,
un Dios que conoce todos los dueños del planeta, un Dios que conoce todas las respuestas que van a dar las personas respecto al burro, si lo van a donar o lo van a prestar o no. La soberanía de Cristo no se limita solamente a una aldea, al conocimiento de un terreno específico. De hecho, la Biblia dice que Dios es Dios ¿de qué? De los montes y los valles, no es un Dios regional. ¿Por qué este pasaje que dice que Dios es Dios de los montes y los valles es importante? Porque en ese tiempo habían dioses territoriales. El otro día alguien me comentó una de mis publicaciones y me puso, ese Dios que ustedes creen que ni siquiera es de su región, o sea, como que nos los inculcaron, nos los trajeron, nos los metieron. No, Dios es Dios de los montes y de los valles. Dios no pelea en independencia de donde... No, ellos decían, bueno, vamos para el monte porque mi Dios es un Dios de los montes y ahí vamos a ganar la batalla. La Biblia dice que Dios lo mismo está allá que acá. Y nosotros hemos hablado de la omnipresencia de Dios. El pastor o teólogo ya fallecido, Sproul, dice que el poder, la omnisciencia, todo lo que está relacionado con Dios es cósmico. Él creó todo lo que vemos, absolutamente todo. Por tanto, Él está en cada milímetro de cada lugar de este universo. Fíjense cómo lo dice Lucas. Al final de este pasaje en el Evangelio de Lucas, los fariseos le reclaman a Cristo y le dicen, oye, esa gente viene loca gritando, Hosana, 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 dile que se callen ya, dile que se queden tranquilos, que esto parece una locura. Y mira lo que dice Jesús. Dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprenda a tus discípulos. Jesús respondió lo siguiente, os digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Incluso hasta los objetos inanimados hablarían si nosotros los cristianos no hablamos lo que Dios nos manda a decir. O sea, si ellos se hubieran callado a decir, Hosana, Hosana, que viene en nombre del Señor, hasta las piedras hubieran hablado. Porque Dios es un Dios cósmico, Él controla, su potencia está sobre todo, sobre lo animado y sobre lo inanimado. El segundo punto es la entrada de un rey prometido. Esto que estaba pasando no era algo que Cristo se inventó, no era algo que vino a su imaginación y de vamos a hacerlo así porque me suena bonito y vamos a tratar de inmiscuir a nuestros discípulos para que participen y vean cómo se hace eso. Para nada. Había un conjunto de circunstancias que se habían profetizado aproximadamente 550 años antes. Voy a leer Marcos de nuevo, capítulo 11, versículo 7. Dice, y entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Pero Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 21, nos da más detalle. Miren lo que dice. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. O sea, él está diciendo, hubo un profeta que dijo esto. ¿Qué profeta fue? Zacarías. Zacarías había profetizado o había vivido más o menos 520 años antes de Cristo. O sea, para el momento en que Cristo cumple esta profecía ya serían aproximadamente 550 años. Zacarías había estado profetizando en los tiempos que Israel había regresado de Babilonia, se había instaurado de nuevo en el área de Jerusalén y estaban reconstruyendo el muro y los templos. En ese tiempo había tremenda también agresión y había tremenda oposición a lo que ellos estaban viviendo, porque nadie quería que reconstruyeran el templo. Era el segundo templo. El primero lo hizo Salomón y este ahora lo iban a reconstruir ellos. Zorobabel era el encargado de este, era como el gobernador de lo que iba a ocurrir. Y Zacarías, en el capítulo 9 de su libro, dice lo siguiente: y yo acamparé junto a mi casa como guardián, para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Dios está diciendo, yo sé que ustedes están pasando una dificultad difícil para reconstruir el templo, pero yo los voy a liberar. Yo voy a acampar en la ciudad, yo soy quien los va a proteger. Por eso es que más adelante en el versículo 9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Lo mismo que dijo Mateo ahorita. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Lo mismo que había profetizado Zacarías 550 años, contando desde el punto que Jesús cumplió esta profecía, Jesús lo estaba haciendo. Y tú dirías, bueno, pero esto es una profecía que él puede cumplir intencionalmente, ¿verdad? Porque él conoce la profecía y dice, yo me voy a esperar hasta que me traigan un burrito y cuando yo entre voy a cumplir la profecía. Pero ¿qué probabilidades hay de que todas las circunstancias estén creadas para que esa profecía se cumpla en un momento
específico. De hecho, parte de esta profecía donde Dios dice que va a defender a Israel se cumplió, la primera parte se cumplió cuando Alejandro Magno en el año 333 a.C. tomó toda esa área. Tomó toda esa área, acabó con todos esos enemigos de Israel, incluso tomó a Israel, pero no le fue muy mal a Israel en ese momento. El final, o sea, el cumplimiento final de la profecía la tuvo cuando Cristo se montó en ese burrito. Y tú dirías, bueno, pero si lo normal es que un rey entre a una ciudad, ¿cómo entran los reyes a la ciudad? En caballo blanco, con una caravana, con una escolta, con banderas y todas esas cosas, que es lo que estamos acostumbrados a ver en la película, porque era lo que ocurría en esa época. ¿Por qué Cristo entró en el burrito? ¿Por qué un burrito y por qué no otra cosa si él era un rey que estaba entrando triunfal? Lo primero era la profecía que hablamos que tenía que cumplirse, que de hecho no es la única profecía que se está cumpliendo en ese pasaje. Se está cumpliendo una profecía que Daniel había profetizado 520 años, 540 años, mucho antes de incluso Zacarías. Ya Daniel había calculado, había dicho la cantidad de semanas o de años que iban a pasar desde que él dijera la profecía hasta que Cristo entrara a Jerusalén. No vamos a entrar en este pasaje porque si no nos demorábamos mucho, pero es una profecía que se cumplió exactamente en tiempo, desde que Daniel la profetizó hasta que Cristo entró a la ciudad y luego fue crucificado. Ahora bien, Israel sabía, el otro punto, ¿por qué el burrito? Israel sabía que sus principales reyes se coronaban o entraban a las ciudades en ese tipo de animales. Miren en lo que dice primero de Reyes, en el capítulo 1, cuando David escoge a Salomón para que sea rey, le dice esto a sus siervos, le dice, entonces el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Estos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle en Gijón, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel y tocad trompeta y decid, viva el rey Salomón. Y cuando vas al versículo 38 se repite de nuevo, y tomaron a Salomón y lo montaron en la mula del rey. Y cuando vas al versículo 44, que le están contando a Adonías, el que era contrario a Salomón, que iba a pelear, le informa lo siguiente, oye, lo que acaba de pasar es lo siguiente, David anunció que su hijo Salomón va a ser el rey y lo acaban, dice, y lo han montado en la mula del rey. O sea, era una señal de que los reyes en Israel entraban en este tipo de animales, no en caballos blancos victoriosos y esa cantidad de fanfarria que ocurrían en ese tiempo. Lo otro, el burro era un símbolo de paz y no de guerra. Mientras muchos entraban con un ejército arrasando, que era una de las costumbres que se tenía en esa época, acababan con la ciudad, destrozaban todo, entraban con sus caballos y todo eso, el burro representaba el reino que Cristo iba a instaurar, un reino de paz y un reino de guerra. Por eso es que al final Zacarías dice, ahí de nuevo en el pasaje dice, humilde, él viene montado en un asno, montado en un pollino, hijo de asna. De acuerdo, y recuerdo que cuando predicamos el fin de año con respecto al príncipe de paz, era un nombre que se le daba a Cristo. Isaías había dicho en el versículo 6 de su capítulo 9, dice, porque un niño os ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. De hecho, todo lo que Cristo estaba haciendo era la demostración de la paz que él iba a traer en ese momento, que no era la paz que el pueblo se imaginaba. Por eso al final vamos a entender por qué era un rey incomprendido. Ellos esperaban otra cosa, ellos tenían otra expectativa. ¿Por qué? Porque la batalla que él iba a llevar no era una batalla de este mundo. ¿Qué nos enseña a nosotros Efesios? Por eso nos concentramos en este tema de la guerra, es que nuestra guerra no está en este mundo. Sí, es cierto que tenemos que vivir en este mundo y tenemos que adaptarnos y tenemos que orar por ello, pero dice Efesios, porque no tenemos lucha, Efesios 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo y gobernantes de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Son cosas que no vemos. Indudablemente lo que estamos viviendo es una batalla espiritual. Quiera verlo como lo quiera. Por ejemplo, primera vez en la historia, un alcalde en Nueva York es musulmán. El alcalde de Londres es musulmán. O sea, hay una guerra religiosa. Todo lo que tú ves tiene un contenido religioso, aunque digamos es económica, hay un contenido religioso, que es lo mismo que pasaba en estas épocas. Dice Efesios 6, Jesús demuestra que su reino no era de este mundo. Él se lo dijo a Pilato, dice, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es
de este mundo. Y Efesios 6 nos recuerda, dice, por tanto, para estar preparado para lo que estamos enfrentando, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firme habiendo acabado todo. No lo vamos a ganar con misiles, no lo vamos a ganar con drones, la vamos a ganar con la armadura de Dios. Deberíamos hacer una serie de eso. Ok, vamos a trabajar en eso. Anótalo por ahí. Yo la tengo hecha, sí la tengo hecha. Tenemos que estar preparados con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. Fíjese que la armadura de Dios es para resistir los dardos del enemigo. En la armadura que Pablo describe aquí, el único instrumento de agresión que él menciona es la espada. Y la espada la compara con la palabra de Dios. Lo único que nosotros vamos a hacer cuando tenemos que defendernos es usar la palabra de Dios. Cristo lo hizo en el desierto. Cuando estuvo siendo tentado 40 días y 40 noches, siempre decía, escrito está, y no hizo otra cosa que no fuera eso. Ahora, ¿por qué el burrito? El burro era un símbolo de humildad. Él dice, ¿tu rey viene qué? Humilde, montado en un burrito que nunca había sido montado. Era un burrito que nunca había sido tocado, como todo lo que Dios utiliza es en condiciones lo más puro posible. Él escogió una virgen para nacer. No era perfecta, pero era una mujer humanamente pura. Él escogió un burrito. ¿Por qué? Dice Mateos 11, venid a mí, versículo 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa fue la función de Cristo. Recuerden que cuando hablamos acá el Día de los Enamorados, yo les traigo un pasaje de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos y era una demostración de humildad, de servicio. Y eso es lo que él vino a hacer en ese momento. Esa fue su misión terrenal. Era un ministerio de paz, era un ministerio de humildad, era un ministerio de amor como sigue siendo hasta hoy. Y continúa ese pasaje diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense la relación. Si usted quiere hallar descanso para tu alma, usted quiere tener calma en su vida, pues tienes que aprender de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde. ¿Tú quieres tener una vida tranquila? Viva mansamente, viva humildemente, no se la pase peleando con todo el mundo. Yo se lo dije una vez, la humildad no reclama nada. La humildad, el carro tuyo es mejor que el mío. Sí, es verdad, tu carro es mejor que el mío. Tú ganas mejor salario que yo. Sí, es verdad, tú ganas mejor salario. ¿De qué me sirve a mí estar echando ese tipo de batallas que no conducen a nada? Pero yo sé que vivir humildemente no puede depender solamente de nosotros. A mí me cuesta trabajo. Tenemos que depender del Espíritu Santo. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo. Es el penúltimo que menciona en Gálatas. Ahí dice, más el fruto del Espíritu es, y el penúltimo es mansedumbre, la humildad. Ahora, estas características de este rey y este reinado que él está tratando de implementar me llevan a mi último punto. La entrada del rey incomprendido. Y tú dices, bueno, pero me acabas de leer un pasaje donde la gente está contenta y anda gozosa. O sea, ese rey no fue muy incomprendido, al menos por ese pasaje. Miren lo que dice Marcos 11. Dice, los que iban delante de él y lo seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. De hecho, dice que se quitaron los mantos. Recuerden que allá tener un manto era lo último. El que tuviera dos mantos era rico. Se quitaban sus mantos y se lo pusieron encima otro pasaje narra que lo pusieron encima del burrito y de la madre, y después ayudaron a Jesús a montarse en el burrito. Y los demás se quitaban sus mantos y lo ponían en la calle como una alfombra roja. Y ahí es donde aparecen las ramas. Como los que no tenían mantos que iban, cortaban ramas de palma, de las palmeras de esa época, que todavía dicen que existen en Jerusalén, y la ponían y hacían como una alfombra roja. Esto no es nada bíblico que aparezca. Esto fue una tradición que Israel implantó en los 400 años eso de silencio. Cuando los macabeos hicieron una de las revoluciones que hicieron, ellos entraron en un segmento de la historia triunfal también Israel, iba entrando con palmas en las manos. Y ellos adquirieron esa costumbre. ¿Qué quiere decir Hosana? La palabra Hosana, para que se lo digas a tu amiga Hosana, ella sabe. De hecho, se pronuncia como ella, es con H, Hosana. En inglés decimos Hosana, es el nombre de ella. Hosana quiere decir, oh salve, sálvanos ahora. Eso es lo que estaban gritando ellos. Habían vivido unos cuantos años bajo el Imperio Romano y estaban diciéndole, nosotros queremos que nos salves ahora. ¿Pero de quién quería ellos que los salvara? Del Imperio Romano. Los tenían, ¿cómo se llama? Apabullados, eran vasallos del Imperio Romano. Tenían una expectativa equivocada. Y este pasaje es una toma
que lo habíamos leído en el tiempo de oración del Salmo 118. Miren lo que dice el Salmo 118, versículos 25 y 26. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Tenían una expectativa completamente equivocada. Ellos querían que Jesús, de hecho, ¿ustedes saben cuántas personas debieran estar ahí aclamando a Jesús en ese día? Se especula que en Jerusalén, en esa época, cuando ellos calculaban la cantidad de animales que se sacrificaban, recuerden que estamos en la Pascua, en la semana que ellos eran, dicen que deben oscilar entre 1 millón y 2,5 millones de personas. Los cálculos son un poco amplios, pero tener 1 millón de personas en una ciudad tan pequeña era bastante pequeña. Por tanto, las personas que siguieron a Jesús desde Betania, donde él, cerca del Monte de los Olivos, que él se monta en el burrito, hasta la entrada de Jerusalén, tenían que haber sido miles y miles de personas. No es 4 gatitos, no, miles y miles de personas que lo siguieron con la esperanza de que Jesús los liberara. ¿De qué? Del Imperio Romano. De hecho, si Jesús lo hubiera querido, lo hubiera logrado, sin ejército, porque eran miles y miles de personas que iban a combatir contra el ejército romano. De hecho, otras insurrecciones lo habían logrado con menos personas, así que imagínense si Jesús lo hubiera intentado, de hecho lo hubiera logrado. Pero repito, tenían una expectativa errada y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Tenemos expectativas erradas con respecto a la liberación que Dios nos ofrece. Estamos equivocados con respecto a lo que Dios nos quiere ofrecer. La gente busca lo siguiente: liberación económica. Y si no, vaya a las iglesias de la prosperidad para que tú veas lo que te venden. La gente busca liberación de las enfermedades. La gente busca liberación de conflictos personales, familiares, laborales. La gente busca liberación de demonios o espíritus, que es algo que está muy de moda hoy en muchos tipos de iglesias. Ahora dice, fulano le fue infiel a su esposa o fulana le fue infiel a su esposa. Eso es porque tiene un espíritu de adulterio. Hay que quitarle ese demonio de arriba. No, eso es un pecado que tiene. Eres un pecador y está, sí, eso pasa y da risa, pero eres un pecador y lo que está es en pecado y tienes que resolver. Eso no es un espíritu de un demonio que te está poseyendo. Otra gente dice, no, fulano es un mentiroso y eso hay que se lo quite. Hay que orar por él porque tiene un espíritu de mentira. O fulano es un ladrón, eso es un espíritu de cleptomanía que tiene. Hay que orar por él. No, es un pecado. Y la gente espera liberaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque tienen una expectativa incorrecta o inadecuada, errada de lo que Cristo realmente vino a hacer. La gente espera que haga ¿qué? Que Jesús resuelva todos sus problemas. Y eso no es lo que primariamente viene a hacer Jesús. De hecho, a mí Jesús no me ha resuelto todos mis problemas. Yo quisiera que me lo resolviera todo, pero esa no es la misión que Dios vino a cumplir, porque la misión que Dios vino a cumplir es de otra índole, es de otra índole, es índole espiritual, es otra cosa lo que Él promete. ¿Qué promete Jesús? Promete liberación del pecado. Esa es la principal necesidad de cada uno de nosotros, que nos liberemos del pecado. Cuando nosotros entendemos que necesitamos liberación del pecado, es como cuando entendemos que tenemos un cáncer y necesitamos ser curados. Necesitamos liberación del enemigo, de Satanás, que es el otro enemigo que tenemos en este mundo. Necesitamos, ustedes saben qué, liberación de la ira de Dios, que es una de las cosas. Cuando leyeron la primera canción, déjenme buscarla aquí, cuando cantamos la primera canción que se llama Glorioso Intercambio, dice, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Es un intercambio que Dios puso a Cristo en la cruz y me mira a mí como si yo fuera ahora el santo de Dios, que es Jesús. Jesús fue a parar a la cruz por cada uno de nosotros. Es un intercambio que Dios hizo para salvarnos de la ira de Él mismo. Y ese sí es el plan de Jesucristo. No es liberarnos de otras cosas. No es liberarnos de más nada. No es liberarnos de demonios. No es liberarnos de enfermedades. Aunque esas cosas ocurren. Nosotros hemos sido testigos de las cosas que Dios hace. Pero no es lo primario que Dios ofrece. Pero lastimosamente muchas personas hoy en día no se preocupan ni siquiera por la vida eterna que Dios nos quiere ofrecer. A la gente quiere vivir el día a día. Ay, a mí me importa hoy. Quiere vivir lo que yo digo siempre. Los 76 años de esperanza de vida al nacer que tenemos en esta tierra. Que yo siempre digo, es como de aquí a aquí. ¿Y qué pasa de ahí para allá? ¿Qué pasa con un tiempo mucho más prolongado que esos 76 años, que es la vida eterna? La gente está concentrada en lo que estamos viviendo hoy. La gente está concentrada en sus caprichos egoístas. La gente tiene una expectativa de Jesucristo que quiere que el Señor sea el mago del sombrero. Sácame un conejo. Hoy quiero un conejo. Sácame $100 que necesito hoy para completar para mi renta. Y el Señor lo va. Ponme el jabón que necesito. Necesito que me abras una puerta laboral. Necesito que mi economía prospere. Necesito que me quites esta condición médica. Una expectativa completamente
errada. Y vamos a dar un paseo por algunos pasajes que nos demuestran que ellos no habían comprendido lo que Jesús venía a hacer. Ellos no habían entendido, estaban completamente errados con respecto a lo que Jesús venía a hacer. Mateo 21, hablando de este mismo pasaje de la entrada triunfal, dice en el versículo 10 lo siguiente, y esto nos habla de que el pueblo en general no comprendió. Dice, versículo 10, cuando él entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decía, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Lo primero es que ellos no sabían, a pesar de que habían visto las cosas que Jesús había hecho. Oye, Jesús había días antes, cerca de Betania, había resucitado a Lázaro. De hecho, todas las personas que venían con él, dice la Biblia en un pasaje, que venían a ver a Jesús y a ver a Lázaro, porque Lázaro había estado muerto 4 días y Jesús lo sacó de una tumba. Y a pesar de eso se preguntaban, ¿quién es este? Nunca habían escuchado que un profeta resucitara a nadie de esa manera. El mejorcito que respondió de ellos dijo, Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. Un profeta. Estaban equivocados en el entendimiento de lo que era Dios. Y recuerden que Jesucristo había dicho, cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar, ¿quién tú eres? Por fin eres el Cristo. No, él dijo, mira, mira para mi lado. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos se levantan y salen caminando. Y el reino de los cielos es predicado a todo el mundo. ¿Quién soy? Es un trivia, le hizo una pregunta. Soy Dios. No soy un simple profeta. Sin embargo, este pueblo no había entendido. Dice, ¿quién es este? Y las multitudes decían, algunas personas decían, es el profeta de allá, pero ni siquiera le habían llegado a los tobillos para clasificar lo que era Jesús. Pero peor aún, los líderes religiosos de la época ni siquiera entendían, no comprendían, nadie comprendía. Miren lo que pasa en Lucas 19, algo que ya les comenté. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondió él, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Ellos esperaban que Jesús callara a toda esa gente que estaba como loco dando gritos. Y Jesús le dice, es que esto no se puede parar. Y aquí no hay vuelta atrás. De hecho, una de las cosas que garantiza que Jesús iba a morir automáticamente esa semana era su entrada triunfal. Imagínate que tú seas el rey de una ciudad, que tú seas el dueño de esa área y venga alguien en un burrito seguido por miles y miles y miles y miles de personas. No entendían lo que Jesús venía a hacer y nadie lo podía frenar. Ahora, lo que Jesús va a hacer hoy en día, nadie lo puede parar tampoco. Hoy lo que Jesús está haciendo en el mundo, lo que Jesús está haciendo en la vida de cada uno de ustedes, miren, ni ustedes mismos lo pueden parar. Yo no pude parar cuando Cristo vino a mi vida. Yo me resistía al conocimiento de Dios. Yo no quería conocer, yo no quería aprender. Yo estaba yendo a la iglesia por rutina. Quizás iba como van la gente hoy en Semana Santa a las iglesias y me gustaba la música y era muy atractivo y me recuerdo los cantantes y qué bonita la música que cantaban. Pero yo no quería. Porque ¿qué pasa cuando tú te enfrentas a Dios? Que tú tienes que dejar de hacer las cosas. El Espíritu Santo te lleva a dejar de hacer las cosas que a ti te gustan. Pero les vuelvo a repetir, lo que Cristo va a hacer hoy en día y está haciendo en la vida de cada uno de ustedes, eso nadie lo puede parar. No importa que sea como Zaqueo, que le diga, bájate de un árbol y sígueme que voy a comer a tu casa. No importa que sea como Leví, que luego fue Mateo, que estaba trabajando y cobrando los impuestos, haciendo platica porque cobraba por encima de los demás. Y Jesús le dijo, vamos y sígueme. Si Jesús te llama, tú tienes que seguirlo, no lo puedes frenar. No importa que tú seas enviado como Jonás a Nínive y tú no quieras ir, Dios lo va a hacer. Ya sea con un pez, ya sea con lo que sea, Dios lo va a utilizar. No importa que tú vayas caminando por el desierto camino a Damasco y te aparezca Jesús el resucitado y te deje ciego. Si Jesús tiene que dejarte sin vista 3 días como a Pablo para que cumplas el propósito de Él en tu vida, tú lo vas a hacer. Yo siempre le digo a las personas, ya ustedes han escuchado la palabra de Dios. Por favor, no esperen llegar a los pies de Cristo por los caminos más difíciles. Dios es un Dios bueno. Los niños, sobre todo, que conocen a Cristo desde pequeños, no esperen a que aparezcan situaciones difíciles en sus vidas para conocer a Cristo. No esperen al domingo de Ramos para ir a la iglesia porque tengo una necesidad. No esperen al domingo de resurrección, que es de los que más se llenan las iglesias también, ¿para qué? Para conocer algo o para poder limpiarme, porque todo el año lo que hice fue un desastre. A veces en Semana Santa no tomo alcohol o sí tomo los que toman, o a veces no como carne y ahora sí voy a tratar de hacer un tipo de ritualismo para ver si me limpio. No esperen a eso,
Porque lo que va a hacer Dios, lo que va a hacer Dios como Cristo iba a hacer aquel día en la entrada de Jerusalén, en la vida de cada uno de ustedes, eso no lo puede parar. Y yo siempre le digo a los niños, aprovechen, niños, la niñez para conocer a Cristo de verdad. Aprovechen la niñez. Si yo hubiera tenido la oportunidad de haber sido predicado a la edad de ustedes, quizás otro gallo cantaría el día de hoy. Sin embargo, ya no me acuerdo ya me cuesta trabajo aprenderme los versículos, porque nunca leí la Biblia a la edad de ustedes. Aprovechen su niñez para buscar al Señor desde chiquito. Si cada uno de ustedes es llamado por Dios, no importa lo que ustedes hagan en su vida. Llegan a la adolescencia, se apartan del camino del Señor, se van a la universidad y empiezan a... Allá por ejemplo, en Dominicana conocí a un argentino, que ojalá si vea este video, se acuerde de que hablé con él, y me dijo, yo fui educado en la fe católica, me dice él, pero cuando llegué a la universidad, todos los conceptos científicos, eso que me enseñaron, me hicieron desviarme del camino. Aprovechen la niñez para estar firmes en los caminos del Señor, de forma que cuando lleguen a la universidad, nada los pueda separar. Pero para eso hay que hacer lo que hablábamos al principio, como el peregrino. ¿Qué hacía? Mantener los ojos, ¿qué? En Jesús, el autor y consumador en la fe. Fíjense lo que les quiero decir. Ahora hay guerra en el Medio Oriente, ahora hay guerra en Rusia, ahora hay situación económica. La Biblia nos dice, no te enfoques en eso. No mires el precio de la gasolina. No mires la condición de salud o de alergia que estás teniendo. No mires la condición donde estás viviendo. Enfócate en Cristo. Tú mira para allá y todo lo demás va a ir desapareciendo poco a poco si Dios quiere. Pero tú sigue caminando enfocado en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué pasa? Nos pasa como Pedro cuando caminó sobre las aguas. Ustedes se acuerdan, chicos, el pasaje cuando Pedro caminó sobre las aguas. El Señor le dice, mírame a mí y ven, Pedro. Mientras Pedro estaba mirando al Señor, que estaba todo muy bien, caminando sobre las aguas. Cuando él se dio cuenta que estaba en una tremenda tormenta y miró para abajo que lo que había era un mar profundo, ¿qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque desvió los ojos ¿de quién? De Cristo. Desvió los ojos de la cruz. Es lo que tenemos que hacer nosotros, enfocarnos en Cristo todos los días. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en Irán? ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando en nuestro país? Sí, todo eso es real, pero no nos concentremos en esto, porque si no nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Al final tenemos un Dios que es omnisciente, tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que tiene control de cada una de las situaciones, es un Dios que entró soberano a Israel, es un Dios que entró en un burrito humilde pero poderoso a Israel, es un Dios que fue incomprendido, pero es un Dios que va a poner cada cosa en su sitio, porque dice, como creo que era esta canción que decía, es el Dios de la historia, es el Dios de nuestra historia. Dios va obrando en la historia. Dios obró en la historia de Abraham, Dios obró en la historia de su hijo Isaac, Dios obró en la historia de Jacob, Dios obró en la historia de Moisés, de David, Dios obró en la historia de Cristo cuando vino, y Él va organizando todo para que todas las cosas obren ¿qué? Para su gloria y para el bien de sus hijos. No importa lo que tú vayas a hacer en tu vida, el plan de Cristo no lo vas a poder parar. No lo vas a poder parar, no te vas a poder resistir. Mira, Dios te va a llevar del punto A al B de las formas que Él tenga para que tú llegues a este B. Y cuando tú llegas a ese punto B, siempre va a ser de bendición. Lastimosamente, nosotros muchas veces nos resistimos a la voluntad de Dios y entonces hacemos este trayecto y le damos atrás y nos acercamos de nuevo al punto A y volvemos de nuevo y nos come una ballena y nos manda para acá y entonces nos deja ciego en el camino y nos pasa como a David que pecó con Betsabé, pero siempre vamos a cumplir el propósito de Dios. Vamos a llegar al punto B. Yo digo que el camino con Dios es como cuando tú te montas en un avión. Tú tienes libertad para hacer cosas, pero tú siempre vas a llegar al destino. Tú te montas hoy en el avión y vas a ir a España y dentro del avión tú te vas y hablas con el que está allá pasajero aquel, hablas con la azafata, quizás puedas acercarte al capitán y hables con él, vas al baño, pero tú te estás moviendo dentro de ese avión. El avión te va a llevar de Miami a España y así es la vida con Dios. Hay cosas que tú no lo haces. De hecho, ¿qué pasa en el avión si te quitas el cinturón y hay una turbulencia? Pues desobedecer, te puedes caer y te puedes golpear. Entonces lo que yo siempre digo es, dentro del avión de Cristo, tratemos de estar ¿qué? Con el cinturón agarrado, bien firme. Sea lo que venga, cuando venga la turbulencia, nosotros sabemos, Cristo me va a llevar al punto B. Él me va a llevar a su destino. Él me va a llevar con Él. Al final, ¿qué? Es la corona lo que nosotros estamos esperando. Como dice la canción, la corona de Él que nos va a poner. Él nos va a llevar ahí, nos va a llevar salvo. Vamos a tener turbulencia, pero vamos a estar aferrados. Porque su plan siempre se va a cumplir. Si tú te resistes a la voluntad de Dios hoy, si tú no conoces a Cristo, igual se va a cumplir. Si Él te tiene como su hijo, igual se va a cumplir. Y sirve para cada uno de nosotros que estamos aquí. Lastimosamente, los que conocemos a Dios, a veces no comprendemos a Dios como sus discípulos. Ustedes saben que en esta entrada de triunfal los discípulos tampoco entendieron lo que Cristo iba a hacer. Ustedes se imaginan, caminé 3 años con Cristo, lo vi echar demonios,
Lo vi sanar gente que no tenía esperanza. Lo vi sanar a una mujer que tocó su manto dentro de la multitud. La capa que tenía, la capa de Kate. Lo vi hacer cosas maravillosas y no entendí lo que estaba pasando cuando entramos a Jerusalén. Mire lo que dice Juan en el capítulo 12, versículo 14. Jesús, hallando un asnillo, o sea, un pollino, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Me hace falta que todos entiendan que esto era profecía que se cumplió. Fíjense que ellos dicen, como está escrito en Zacarías 9:9, viene el rey montado ¿qué? En un asnillo, en un pollino, un hijo de asna. Y dice el versículo 16, sus discípulos no entendieron esto al principio. Ni ellos, que habían visto lo que Jesús había hecho, que habían visto que Jesús había sacado a Lázaro de la tumba unos días antes de llegar allí, a ese punto, porque eso ocurrió días antes de llegar a ese punto, no entendieron esto al principio. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. O sea, muchas veces en nuestra vida tienen que ocurrir cosas para que nos acordemos lo que Dios dice. A veces queremos una vida tranquila, pero cuando tenemos una vida tranquila se nos olvida hasta leer la Biblia. Para serles sincero, yo leo más la Biblia ahora que cuando estoy en mi casa y trabajando que cuando estoy de vacaciones. Aunque hice todo mi esfuerzo en nuestras vacaciones, me era muy costoso en cuanto al tiempo ir y coger la Biblia o dedicar el tiempo que yo quiero dedicar a oración todas las mañanas. Porque me quedo durmiendo, remoloneando, porque entonces los niños para aquí y para allá y se nos olvida. Por eso es que a veces Dios nos permite pruebas en el camino para que nos acordemos de Él. Y esto mismo pasaba hasta que Jesús no murió y hasta que Jesús no fue glorificado. De hecho, hasta que en Pentecostés no viene el Espíritu Santo sobre ellos, muchos de ellos ni siquiera se acordaban de que estas cosas tenían que pasar. No lo entendieron. No lo entendieron a pesar de que habían visto a Jesús hacer esas cosas. Y te dejo la pregunta, ¿te parece que tú estás así como ellos? ¿Que no entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Que no entiendes cuál es el propósito de Dios cuando Él entró una vez triunfal? En cada uno de los que han conocido a Cristo, quiero decirle que Cristo entró triunfal a tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú no eras hijo de Cristo, ¿tú eras hijo de quién? Del demonio. Entonces Jesús entra a tu vida, desplaza al enemigo de tu vida, desplaza a Satanás y Él entra de una forma triunfal. Después viene un proceso de santificación, pero esa entrada es triunfal. Si Jesús entró a tu vida, ¿qué es lo que está pasando? Que todavía no has entendido cosas que sabes que Dios quiere hacer en tu vida y que tienes que cambiar y que tienes que aprender, pero no lo acabas de poner en práctica. Pero esto no lo cogió de sorpresa. Jesús nada lo coge de sorpresa. Jesús sabía que había un burrito allí. Jesús sabía que había una burrita con él ahí, que era la mamá. Jesús sabía, imagínense que Jesús sepa que aquí a 10 kilómetros esté el burro Kiko perdido, como se perdió la otra vez. Si no fuera por el internet no lo hubiéramos encontrado. Jesús sabía que esta población no lo había comprendido. De hecho, miren, Marcos 11 nos dice, que estamos estudiando hoy, nos dice, Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y después de mirar, yo me imagino a Jesús, entró, miró y dice, mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Esta semana él no se quedó completa en Jerusalén. Él iba todos los días a Jerusalén y regresaba al centro de operaciones, por decirlo así, a Betania. En Galilea el centro de operaciones era Capernaum, al norte, pero 200 kilómetros más abajo, su centro de operación en Judea era Betania, donde vivía Lázaro con su familia, donde se hizo una cena días antes de entrar a Jerusalén. Pero mira lo que dice Lucas 19, hablando del final de este pasaje. Versículo 41 dice, cuando se acercó a ver la ciudad que hizo Jesús, lloró sobre ella. ¿Ustedes conocen algún espíritu que llore? Esto habla de la humanidad de Jesús. Jesús vivió la vida igual que nosotros y nos comprende. Yo no sé con quién lo hablaba esta semana, que le dije, lo bueno que tiene Jesús es que es un sumo sacerdote que vino a vivir nuestras cosas y nuestro trabajo para poder comprendernos. Dice aquí, cuando Jesús se acercó a la ciudad, llegó y lloró sobre ella diciendo, mira cómo él habla a la ciudad, le dice, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. ¿A qué vino Jesús? A paz. Él vino a traer paz. Dice, si tú también hubieras sabido lo que conduce este día a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Es como una maldición que Jesús le dice, yo vine, entré a triunfar y ustedes no me conocieron.
Ustedes no supieron quién era yo. Ustedes no quisieron aceptar. Y eso pasa en la vida de nosotros cuando no queremos aceptar a Cristo. Cristo te está diciendo todos los días, yo estoy aquí, yo quiero hacer templo en ti, yo te estoy llamando para que sea mi hijo. Pero si eso no ocurre, si tú no abres los ojos, mira lo que va a pasar. Y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación, dice Jesús. El mundo está igualito hoy ahí. No conocen el tiempo. Es que el Israel que estamos viviendo hoy es el mismo de estos tiempos. No quieren conocer a Jesús. Por eso llevan en guerra y guerra y guerra y guerra. Y a pesar de que son una nación próspera económicamente hasta cierto punto, militarmente y con toda la tecnología que conocemos, se han metido en guerra por tantos años con el pretexto de que ellos son hijos de Abraham. Pero el Señor dice, yo puedo levantar hijos de Abraham, de cualquier piedra va a salir un hijo de Abraham. Lastimosamente dice la Biblia que muchos de ellos no van a conocer a Cristo. Va a llegar un día donde todo Israel será libre, donde todo Israel va a ser salvado. Pero ¿cuándo va a llegar? Todos los que se han muerto en este tiempo por no creer en Cristo, por seguir todavía creyendo en la cábala, por seguir creyendo nada más en el Antiguo Testamento y no seguir los evangelios del Señor Jesucristo. Lo mismo está pasando en las regiones musulmanas. Lastimosamente nuestro país está siendo invadido por la religión musulmana. Los países europeos que fueron fundados sobre bases cristianas están siendo invadidos por ellos. Es una guerra espiritual, es una guerra de religiones, no es una guerra puramente económica y militar. ¿Cuándo va a ser el día que vamos a conocer la visitación de Cristo de verdad? Porque a veces conocemos la visitación de Cristo, ya lo tenemos en nuestras vidas, pero no le damos terreno al Rey. No le damos terreno al Rey. Es como que el Rey entra a nuestra vida, pero nosotros nada más queremos que nos controle el brazo derecho. Al Espíritu Santo no queremos darle más espacio. ¿Y ustedes saben cómo se llama eso? Que no estamos llenos del Espíritu Santo. Como les he dicho, siéntese, hijo. Como les he dicho otras veces, la llenura del Espíritu Santo no es coger un poco de agua y echar el Espíritu Santo a nuestro cuerpo. Vamos a echar el Espíritu Santo, no. La llenura del Espíritu Santo es entregarle más nosotros a Dios. Pásate acá, Mateo. Mira, pásate acá. Ok, después vamos a ver eso. Después hablamos de ese tema. Vamos a hacer caso. Es mejor ceder, hay que ser humilde. Estamos hablando, escuchen, estamos hablando de la humildad y la humildad entiende es que si alguien me toma mi asiento, yo cedo ahora, yo lo dejo y después lo converso. Eso se llama humildad. Porque Jesús vino en qué, un burrito. Humilde. Vino humilde para que nosotros demostremos humildad. Voy a concluir. Jesús entró ese día en un burrito. Y 5 días después cambió el burrito por una cruz. El viernes, en vez de estar montado en un burrito, ¿dónde estaba montado? En una cruz, más humilde todavía. Asesinado, sangrado, después de haber golpeado. Y nosotros queremos pelear con nuestro hermano por una silla. Sin embargo, Jesús, mira, dejó el burrito que estaba cómodo, quizás más cómodo que la cruz, para venir a una cruz. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo? Nos dio un periodo de gracia. Ustedes saben más de economía que yo. ¿Qué cosa es un periodo de gracia desde el punto de vista económico? Voy a leer el concepto que encontré. Es un plazo establecido después de la fecha de vencimiento de un pago, ya sea un préstamo, una tarjeta de crédito o un seguro, durante el cual el deudor puede realizar el pago sin penalizaciones, recargos por mora o pérdida de cobertura. Durante este tiempo, la deuda puede seguir generando intereses o, en casos de crédito, permitir aplazar el pago inicial. Nosotros estamos en un periodo de gracia. La cruz de Cristo representa un periodo de gracia. Él vino en humildad para darnos a nosotros un periodo de gracia, donde quizás estamos pagando. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Cristo pagó la deuda con nosotros, pero ahora nosotros tenemos una deuda con Él. Y la única forma de saldar esa deuda es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo. Cuando eso ocurre, nosotros empezamos a saldar parte de nuestra deuda con Cristo. Pero voy a concluir leyéndole un segmento que leí en un comentario del pastor John MacArthur, que ya falleció el año pasado. Ustedes saben por qué les voy a leer este segmento, porque esa vez Jesús vino en un burrito, pero cuando Jesús venga de nuevo no va a venir en un burrito. No va a venir en un burrito. Dice MacArthur, Jesús fue un rey como ningún otro. En lugar de la pompa, las circunstancias asociadas con los reyes terrenales, era dócil y humilde. En vez de derrotar a sus enemigos por la fuerza, los conquistó con la muerte. Pero aunque lo rechazaron y lo despreciaron en su primera venida, Jesucristo regresará un día como el gran conquistador.
Rey de reyes y Señor de señores. Hará añicos a sus enemigos y los destruirá con un juicio final feroz, tal como cumplió perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de su primera venida, así también vendrá de nuevo de la manera en que las Escrituras lo predijeron. ¿Ustedes están entendiendo lo que está pasando aquí? Él está diciendo, Jesucristo vino una vez en un burrito y cumplió una profecía, además de las tantas que cumplió. Yo les he mostrado, para cumplir nada más 8 profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la venida del Mesías, eso es casi imposible. Es un número, increíble, de la baja probabilidad de que eso se cumpla. Y él dice, como mismo, él vino, entró a la ciudad, el día que Daniel dijo, en la fecha que Daniel calculó desde su tiempo, que fue algo que no analizamos completamente hoy por cuestiones de tiempo, el día o de la forma que Zacarías dijo que vendría, así mismo él va a venir de nuevo. Él va a venir de nuevo. ¿Y cómo va a venir de nuevo? Vamos a concluir con el pasaje de Apocalipsis que nos dice cómo Cristo va a venir de nuevo. Y recuerden esto, Cristo ya vino en un burrito, pero va a venir de nuevo. Dice Apocalipsis 19, un segmento que muchos llaman el jinete del caballo blanco. Versículo 11 al versículo 16. Y voy a leer esta pregunta ahora, porque con esta voy a concluir, pero quiero que mientras yo lea este pasaje, cada uno analice esta pregunta. ¿Qué vas a hacer tú con ese rey que fue incomprendido al entrar en Jerusalén y que reclama terreno en tu vida? Y ahora voy a leer el pasaje. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Les suena esta palabra, el nombre de Cristo? Lo hemos estudiado, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos con lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Jesús vino en un burrito y va a venir con un caballo blanco. Miren, yo les hablé que una de las profecías que hablan más de los tiempos del fin es que cuando toda nación escuche este evangelio, se está acercando el tiempo del fin. ¿Ustedes saben cuándo empezó a cumplirse esa profecía? Cuando el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Todo el mundo se fue a su casa. ¿Qué pasó con la palabra de Dios con el COVID? Las iglesias cerraron. No se podían congregar. ¿Qué hicieron las iglesias? Pues vamos a transmitir online. Algo que tenían que haber hecho hace rato porque los mecanismos estaban establecidos, pero ese fue el año, o esos años fueron los que hicieron que las iglesias empezaran a predicar, apareciera gente como yo sin preparación a hacer cosas online y todas esas cosas. Hoy en día el mensaje llega hasta los confines de la tierra con una simple señal. Yo creo que estamos mucho más cerca. De hecho, al final en ese Jesús dice, velad. Lo único que tenemos que hacer es velad, velad. Y dice, va a haber guerra, va a haber rumores de guerra, van a ocurrir terremotos, van a ocurrir maremotos, van a ocurrir muchas cosas, pero no va a venir el Cristo hasta que este mensaje no sea escuchado en todas las naciones. No es que todo el mundo en el mundo haya escuchado, es que se haya escuchado en cada país, al menos. Y eso está por llegar. Y ese día dice que el Señor va a venir, ¿qué? ¿En un burrito? No, en un caballo blanco. Mire, a mí esta señal dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino. ¿Ustedes se acuerdan cómo se hacía el vino en ese tiempo? Un tanque, todo el mundo con los pies descalzos, machucando ahí. Eso es lo que va a pasar en ese tiempo. Lastimosamente esto lo van a sufrir los que no han conocido a Cristo. Por eso voy a hacer la pregunta de nuevo, para que quede. ¿Qué vas a hacer tú con ese rey que fue incomprendido al entrar a Jerusalén y que reclama terreno en tu vida si Cristo viene mañana? Los niños ya han escuchado la palabra de Dios y tienen conciencia de lo que hay que hacer. Esto no es para temor, esto es para que pongan su esperanza en Cristo. El que no ha conocido, ponga su esperanza en Cristo, porque esta profecía también se va a cumplir, como mismo se cumplió la profecía del burrito. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque en mi imperfección, Señor, en mi debilidad, tú te glorificas, Señor, y tú te perfeccionas. Te doy gracias porque nosotros podemos predicar libremente aún, Señor, tu palabra. Y te doy gracias porque nos has mantenido firme aquí todos estos meses. No nos has permitido, Señor, desviarnos a izquierda ni a derecha. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros podamos cederle terreno a ese Rey que vino un día a nuestra vida, a Jesucristo que nos permitió aferrarnos a la vida eterna, Señor, y vayamos llenándonos del Espíritu, cediendo todo lo que nosotros tenemos que ceder.
Señor, ten misericordia de los que aún no te conocen y ven a sus vidas, Padre, para que puedan aferrarse a la eternidad contigo. En ese sitio, Señor, donde no habrá lágrimas, no habrá más llanto, no habrá dolor, donde tú serás la luz, no hará falta sol porque tú serás la luz, Padre. Te ruego ahora, Señor, que este mensaje quede en nuestros corazones, en nuestras vidas y nosotros podamos aplicarlo en cada uno de nuestros días, Padre. Bendice esta congregación, bendice cada uno de sus miembros, bendice, Señor, a los niños en sus escuelas. Sobre todo bendice a Mateo y a Marco en la escuela nueva, Señor, ahí donde tú los has puesto para cumplir tu propósito en su vida, Señor. También te ruego, Señor, por nuestros países de orígenes. Te ruego, Padre, que tú pongas tu mano en Cuba, en Venezuela, que en tu preciso tiempo, Señor, tú los liberes de todo esto que está pasando y que tu pueblo ahí todavía se mantenga firme y orando, Señor. Sabemos que la respuesta de nosotros es, como dice tu palabra, si mi pueblo ese sobre el cual es invocado mi nombre orare y clamare, Señor, tú sanarás la tierra. Confiamos en esa promesa, Señor, porque sabemos que tú lo puedes hacer, así que permítenos estar constantemente orando por ti, por todo esto, Señor. Te ruego por esta nación también, Señor, que tú le des sabiduría a cada uno de los dirigentes nuestros para que puedan tomar decisiones sabias basadas en tu palabra y que todos estos conflictos que están pasando a nivel mundial puedan resolverse pronto, Señor, para que vivamos en paz y tranquilidad. Y te ruego, Señor, que tu venida, como dice Apocalipsis, sea pronto, Padre. Ven pronto, te esperamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.